Hola, ¿cómo están? Bienvenidas, bienvenidos a una emisión más de Mamá Académica. Yo soy Mamá Académica, yo soy Aida Chacón y bueno, hoy quiero hablarles acerca de un tema que, bueno, ya pasé por ahí también. Fue una experiencia muy bonita, pero que quiero compartir con todas las que nos estén viendo, que sean mamás, que estén haciendo trabajo de academia, y es ser mamá y hacer estancia de investigación. Para este episodio a mí me gustaría no solamente compartir mi experiencia, sino también que en sus comentarios ustedes compartan las experiencias, porque yo creo que son procesos formativos muy importantes para nosotras como académicas, pero también pueden ser procesos importantísimos para nosotras como mamás. Esas son como las cuestiones que yo quiero abordar. Además de compartir eso, quiero hacer como unas cuantas preguntas, ¿no? Que sean como lo que nos dirige en esta charla, que es, ¿qué aprendí? ¿No? Que esa es una de las cosas bien importantes. ¿Qué aprendí de ser mamá y hacer investigación? En mi caso la hice en el extranjero. Que no repetiría, que sí repetiría tal vez, qué haría mejor y sobre todo si volvería a hacer una instancia de investigación en el extranjero con mi hija. Y bueno, para empezar, yo les cuento brevemente. Durante la maestría realicé la estancia de investigación en el extranjero porque estaba realizando, pues ya saben, un proyecto de investigación entre histórico-sociológica a partir de la literatura, así que me tenía que ir al Caribe, ¿no? Para poder hacer trabajo de campo. Y en realidad no solamente para hacer trabajo de campo, muchas de nuestras investigaciones tal vez se pueden hacer como ratón de biblioteca sin salir de casa, pero siempre enriquece la perspectiva de la experiencia en los lugares en los que estamos conociendo a través de la literatura o de los que estamos hablando a través del discurso histórico. Así que nunca está de más una estancia de investigación. Es cierto que no siempre es indispensable en ciertas áreas, pero yo considero que, bueno, no, es que sí es indispensable porque, sí, ya me contradije, no, es que se pueden hacer buenas investigaciones, pero no hay como aquellas que experimentan o que tienen la experiencia de primera mano de lo que se vive, ¿no? Entonces, muchas veces ese trabajo de campo no lo puedes procesar en datos, no puedes plasmarlo en gráficas, pero sirve justamente para tener una perspectiva mucho más amplia del fenómeno del que estamos hablando. Aunque, insisto, no sea directa, digamos que la forma de expresarlo dentro de la investigación, pero siempre es muy necesario el trabajo de campo para no hablar superficialmente de lo que estamos estudiando. Sobre todo en estos estudios que tienen que ver con dinámicas sociales, con estudios culturales, ¿no? O sea, no hay que separarse tanto como para solo verlo desde los ojos o la perspectiva del investigador por acá y por allá mi objeto de estudio lejano, desconocido para mí, ¿no? Etcétera. Entonces, bueno, yo sí recomiendo que se haga ese trabajo de campo. No lo pude hacer en el doctorado porque pandemia, ¿no? Ya sabemos lo que significa pandemia. Entonces, en el momento en el que yo decidí que sí podía hacer y que sí quería hacer trabajo de campo, ya era demasiado tarde. Así, a grandes rasgos, a mí ya me habían aceptado para estar haciendo una estancia de investigación en el Instituto de Estudios Latinoamericanos de Berlín, pero ya no me pude ir. Ya me había contactado con la que iba a ser mi cotutora por allá, ya me había dicho que sí, que no había problema, que le mandara todos mis documentos. Le mandé todos mis documentos y al día siguiente de que le mandé todos mis documentos declararon la pandemia aquí en México y fue cierre en todo, ya no hay clases en ningún lado, etc. Entonces yo obviamente estaba haciendo los trámites pensando en, bueno, pues a lo mejor esto se compone, no sé, teníamos el antecedente de la pandemia del 2009, sí, creo que fue el 2009. Y entonces pues yo dije, 2 semanas y todo esto vuelve a la normalidad, pero 2 años después, o sea, apenas está como que regresando la gente a la normalidad y eso como muy supuesto, no habría que cuestionar mucho esa normalidad porque evidentemente no somos los mismos después de ese tránsito de pérdidas, de enfermedad durante 2 años. Así que bueno, así es el cuento largo acerca de mi estancia de investigación en el doctorado. Sin embargo, bueno, pues como yo seguía dándole continuidad a la investigación que realicé en
La maestría, pues por supuesto que me había servido o me seguía sirviendo el trabajo de campo que había hecho en la maestría, y tuve la oportunidad de ir un par de veces al Caribe nuevamente durante el doctorado, a congresos, sobre todo fui a congresos, así que bueno, aproveché el tiempo como para ir, para visitar a la gente que conocía, para pues igual hacer cosas con gente allá, así que digamos que no fue como del todo una pérdida lo que pasó con el Instituto de Berlín, sobre todo porque aquí ya mi trayecto hacia Berlín pues era ya encaminado a encontrarme con más teóricos, no encontrarme con gente, no revisar el fenómeno social de primera mano, sino más bien ya iba a encontrarme con gente que estuviera como muy metida en el campo teórico, porque pues iba a estar hablando del Caribe, pero me iba a estar yendo a Berlín, ¿no? O sea, esas son las cuestiones, pero cabe mencionar que en Berlín está uno de los institutos de estudios latinoamericanos más importantes de Europa. Esa era la cuestión, ¿no? Ir ahora acercarme a la cuestión teórica de quienes están produciendo conocimiento acerca del Caribe. Sigo pensando que pudo haber sido una experiencia maravillosa, bueno, pero no se dio, no me he muerto, así que tal vez lo haga en otro momento y con otra perspectiva. Y en otro momento de mi carrera académica, ¿no? Sobre todo. Ahora, ¿cómo fue hacer la estancia de investigación cuando sí pude hacerla, obviamente, e irme al extranjero con mi hija? Bueno, esa fue una de las experiencias más maravillosas que yo he tenido. Habría que preguntarle a ella posteriormente a ver cómo lo ve con los ojos del presente. Pero lo cierto es que fue una experiencia maravillosa porque no solamente me permitió acercarme a lo que yo estaba experimentando como investigadora, a lo que me apasionaba como investigadora, sino que también fue acercarla a ella a estos temas que a mí me apasionaban, compartirlos con ella, aunque obviamente ella era muy pequeña y no tenía a lo mejor como todas las bases para entender lo que yo le contaba, pero siempre fue maravilloso compartir con ella esas experiencias. Cuando yo me fui de estancia de investigación, ella estaba cursando, creo, el 3er año de primaria. Entonces, no era una niña tan pequeña que necesitara toda mi atención y todos mis cuidados como cuando están en la primera infancia, pero tampoco era una niña que yo pudiera dejar sola, o sea, no era una adolescente que pudiera a lo mejor ya cuidarse un poco a sí misma, no preparar sus alimentos, no, todavía necesitaba como ese acompañamiento. Entonces, pero también yo sentí que para mí fue una edad bastante buena porque, bueno, ella ya sabía leer, ya sabía escribir, le gustaba mucho leer, además, supongo que porque me veía a mí desde siempre, pero ya tenía ciertos hábitos de estudio que me permitían también tener la confianza de que si yo me la llevaba, ella no necesariamente tenía que perder algún año de su escuela. Entonces, primero, ¿no? Justo como ella iba muy bien en la escuela y era muy extrovertida y era la platicona y demás, yo fui a hablar con una de sus maestras, la maestra que le daba en ese entonces el 3er año, y le dije, bueno, yo me tengo que ir por cuestiones de mi trabajo, yo no la puedo dejar, no se puede quedar aquí porque yo me voy al extranjero, no es como que me vaya 2 días y regrese, entonces me voy a ir durante meses, no la puedo dejar aquí para que ella continúe en la escuela. ¿Cuáles son las perspectivas, las posibilidades que me puede presentar, ¿no? Y entonces ella me dijo amablemente que yo podía regularizarla y que si yo llegaba antes de que hicieran los exámenes de final de curso, o sea, ya del final del año lectivo, ella podía pasar el año sin necesidad de repetirlo, ¿no? De reprobar. Entonces mi consigna era justamente que yo pudiera irme durante los meses en los que pues, ya había empezado su ciclo escolar y regresara antes de los exámenes de fin de ciclo escolar, ¿no? O sea, los últimos exámenes. Y ella me decía, ¿por qué los últimos exámenes? Porque la otra boleta como quiera es un borrador y ustedes van firmando las calificaciones cada bimestre, pero si ella se va ese tiempo, al final lo que saque yo se lo repito en los bimestres. Y yo dije, ok, está, pues bien. Eso sí me dijo, tienes que regularizarla tú, tienen que ver todos los contenidos porque si no, no hay manera de que ella pueda pasar esos exámenes al final del ciclo escolar. Yo dije, bueno, sí, yo creo que sí es posible. Al principio la verdad me asusté porque yo dije,
voy a estar haciendo investigación, yo voy a estar metida en las bibliotecas, voy a estar metida haciendo entrevistas, voy a estar metida haciendo mi trabajo de investigación. ¿En qué momento voy a darle clases a ella? No fue como yo creía, la verdad. En ese sentido tuve la posibilidad de hacer mucho con ella, y además no solamente yo, sino también la gente con la que yo me relacionaba, pues siempre le explicaba algo, le decía algo, y eso le ayudó muchísimo. Bueno, entonces, total, tomamos nuestras maletas, desarmamos nuestra casita. En ese momento sí desarmamos nuestra casita porque no me iba a alcanzar mantener una casa acá y mantener la casa allá, así que bueno, deshicimos la casita, guardamos todo en una bodega y partimos hacia la mayor de las Antillas. Nos fuimos a Cuba a hacer una estancia de investigación. Pasamos allá un fin de año, ¿no? O sea, un año nuevo, una Navidad, etcétera. Todo era muy diferente a como estábamos acostumbradas acá en cuanto a los festejos, la convivencia, etcétera. Pero fue muy bonito. Bueno, no del todo, porque también ella se enfermó muy feo por la comida, que no estaba acostumbrada. Y esa fue, digamos que el fin del idilio fue su enfermedad, pero mientras estábamos en todo este otro tránsito, pues ella me acompañaba a las bibliotecas. Por supuesto, todos los días íbamos juntas a todas partes, por lo que les decía, tampoco es que la pudiera yo dejar encerrada en una casa sola, en un lugar diferente, así. Entonces nos íbamos juntas a la biblioteca. ¿A quién conoció en la biblioteca? Bueno, conoció a la doctora que era en ese momento la directora del Instituto de Lingüística y Literatura de La Habana, que había ella a su vez estudiado cuando la Unión Soviética aún existía. Le tocó ir a estudiar a la Unión Soviética y sabía ruso. Y bueno, mi hija tiene un nombre ruso, así que de ahí empezaron a hacerse amigas. Y ella todos los días pasaba a saludar a su nueva amiga, que era la directora del instituto. Y la directora del instituto amablemente se tomaba unos segundos para conversar con mi hija, para enseñarle algo, para decirle, recomendarle un libro, hablarle acerca de algo, lo que fuera, ¿no? Generalmente eran como datos históricos que despertaban la curiosidad de mi hija. Así que de pronto la veía a ella también en la biblioteca queriendo preguntarme acerca de quién fue tal personaje, ¿no? De la historia, sobre todo de la historia de Cuba. ¿Quién hizo tal cosa? Y cosas por el estilo que yo trataba de insertar dentro del discurso de la historia universal para que de pronto pudiéramos también estudiar los temas que ella tenía que estudiar. Y por supuesto que en algún momento pues teníamos que desviarnos hacia la historia de México para que también ella estudiara los temas que le tocaba estudiar según el programa de estudios. ¿Cómo fue que organicé el tiempo? Bueno, regresé a la vieja confiable de cuando yo estaba estudiando la licenciatura, y estaba haciendo mi tesis de licenciatura, obviamente. Que era estar con ella el mayor tiempo posible durante el día, disfrutar todo lo que pudiéramos disfrutar durante el día y en la noche empezar a trabajar en la investigación. Entonces eso hice, justamente así fue como saqué mi tesis de licenciatura y así fue como fui sacando un poco el trabajo de investigación que yo tenía que entregar, porque obviamente ya sabemos que tenemos que entregar un avance de investigación que satisfaga no solamente al tutor que está en este lugar donde nos reciben, sino que también lleguemos de regreso y entreguemos avances que sean avances que se respetan, ¿no? Como decimos por ahí. Entonces, bueno, con todo eso, para mí fue un poco pesado, pero también fue maravilloso. Caminamos muchísimo por La Habana, conocimos La Habana de una forma impresionante porque la conocimos a pie. Entonces, cualquier rincón, cualquier librería, todo eso sabíamos cómo llegar. Dónde sí comer, dónde no comer, dónde podíamos pasar un rato sin estar con la presión de que nos van a llegar y a correr o nos van a exigir que compremos porque somos extranjeras. Todo eso lo fuimos aprendiendo, ¿no? Además, pues nosotras, bueno, ella no, yo sí, viví casi la mitad de mi vida en un lugar donde hacía mucho calor, en Veracruz, entonces ya el calor de allá de pronto ya fue como estar de nuevo en casa. Así que nos empezamos como a camuflar muy fácilmente con la gente de allá. Y eso también aminoró que nos estuvieran atosigando de pronto, porque como en todas partes, a veces se atosiga al extranjero, no solamente ahí, sino en todas partes del mundo.
O el extranjero, las extranjeras en este caso, luego tenemos el letrero acá de fácilmente chamaqueable y no, para ese entonces yo ya llevaba varios viajes sola anteriores a La Habana, así que ya sabía un poquito cómo evitar este chamaqueo, ¿no? ¿Qué pasó después? En estas caminatas hablábamos mucho de lo que fuera. Entonces, como siempre hemos hablado muchísimo, siempre hemos platicado muchísimo, ella me iba preguntando cosas que tenían a veces que ver con sus libros de texto, que tenían que ver con las costumbres, pero todo eso enriqueció su forma de aprendizaje. Entonces ya era una niña que solita agarraba sus libros y empezaba a sentir que en los libros y en las lecturas y en los programas que había en la televisión había mucho que aprender. Por lo menos en los programas de televisión de allá sí hay mucho que aprender, en muchos programas, no digo que en todos, pero sí hay canales educativos que también me sirvieron, porque de pronto era, hoy vamos a ver este tema de español, que a ella no le encantaba el español en la primaria, pero que a veces me encontraba un programa en la televisión que estaba explicado y yo le decía, mira, están explicando tal cosa, ven a ver si te funciona. Y entre los títeres, entre la explicación, entre la música, entre todo lo que había ahí, porque eran programas dirigidos a niños, pues entonces, ya le entendí, yo ya le entendí más a este programa que a ti, entonces voy a ver este programa completo. Y yo, sí, está muy bien, si te sirve más el programa que mi explicación, adelante. Entonces, creo yo que en mi experiencia fue una etapa en la que su edad, mi edad, el momento nos ayudó muchísimo. Regresamos y ella ya no estaba en el mismo nivel que los estudiantes sus compañeritos. La maestra me felicitó, me dijo que había hecho un trabajo extraordinario con ella. Sacó por 10, por supuesto. Ese año entró al cuadro de honor porque justo como le repitieron las calificaciones, ella pues salió excelente. Llegamos y los libros ella los había acabado. Como llegamos un poquito antes de que se acabara el ciclo escolar, pues yo no los terminé con ella por eso, porque dije, creo que hasta aquí ya tendríamos que haber terminado lo nuestro, y ya lo que sigue lo terminas en el salón de clases con tu maestra. Bueno, ella estaba muy adelantada, sabía muchas cosas que sus compañeros no, y pues por supuesto que ella llegó y platicaba, ¿no? Yo te explico esto, yo te explico el otro. Así que pues llegó una niña aún más desenvuelta y con muchas más inquietudes con la escuela, con el aprendizaje. Yo nunca le he exigido que sea perfecta ni que esté en el cuadro de honor, pero ella sabe lo importante que para mí por lo menos ha sido el estudio, así que creo que eso sí lo tiene todavía, ¿no? Ahorita está en la prepa, está en el CCH, así que yo la veo que se esfuerza, yo la veo que sí le echa ganas, que luego no le encanta que sus compañeros pues nada más estén ahí pajareando, así que ella dirige mucho la atención hacia el estudio. Le ha servido, por supuesto que le ha servido muchísimo. Ahora, ¿qué podría yo haber dicho que aprendí de esta experiencia? Bueno, lo primero y lo más importante es que somos mamás y aunque estemos ¿cómo decirlo? Aunque estemos tratando de estudiar, de tener otro tipo de ideas, etcétera, lo cierto es que por lo menos en México sí hay un estigma muy grande al hecho de ser mamá y querer seguir teniendo una vida, una carrera académica. Obviamente esto es menos que hace 20 años, pero siguen estando ahí muchas ideas muy arcaicas, ¿no? Y la primera fue, en mi caso, que de pronto era, te vas a ir de estancia y tu hija, y eso me lo preguntaban incluso compañeros. Cabe mencionar que yo estudié la maestría con gente mucho más joven que yo. Bueno, tal vez no mucho, pero sí más joven que yo. Y muchas preguntas al respecto justo eran de gente más joven que yo que me decía, bueno, ¿y qué vas a hacer con tu hija? Y yo me quedaba así como que ¿qué voy a hacer? ¿Llevármela? ¿Qué podría hacer? ¿Desaparecerla? ¿Encargarla? ¿Regalarla unos meses? ¿Qué podría yo hacer? Llevármela, o sea, lo natural es llevármela, o para mí esa era la respuesta, ¿no? Era una pregunta que me parecía un poco fuera de lugar por tratarse de personas tan jóvenes que de alguna manera ya no tienen las mismas ideas que nuestras madres, nuestras abuelas acerca de la abnegación que debería implicar ser madre. Entonces, bueno, me preguntaban eso, ¿y qué vas a hacer? Pues me la llevo.
O sea, ¿qué podría ser? O sea, no hay como... lo natural es eso, ¿no? Lo lógico es eso. Más bien, no lo natural, lo lógico es irme con ella. Así que bueno, me encontré mucha gente que decía eso, ¿no? Dentro de mis compañeros. Cuando yo llegué allá, íbamos a todos lados juntas, entonces íbamos a la biblioteca, íbamos a la librería, íbamos a donde fuera juntas. Nos encontramos con una heladería de confianza, entonces también ya íbamos a la heladería porque ya le encantaban los helados, entonces de pronto era, ya hice tantas páginas del libro, ¿tú crees que me gané un helado? Y yo, ok, vamos por tu helado. Hoy no terminé las páginas del libro, ya no me gané el helado. Vamos por el helado, no hay problema, tú tranquila, ¿no? Ok, vámonos. Entonces ya teníamos nuestra heladería de confianza, íbamos al cine muy seguido porque también el cine allá es muy barato. No tiene nada que ver con las salas de cine de aquí, pero el cine es muy barato. Y nos encantaba el cine, así que íbamos seguido, 1-2 veces a la semana estábamos en el cine. Entonces en la taquilla siempre pues me encontraba con las mismas personas, mujeres por supuesto, que me decían, ¿vienes con tu nena? Y yo, sí, aquí está, ahora pásenle, ¿no? Pues entrábamos al cine y en algún momento que ella quería ver una película que no estaba tan hecha para niños, me dijeron, pero es que la va a hacer llorar. Era una película, no recuerdo cuál película era, pero no era de caricaturas pues. Era medio lacrimosa la película, era un drama, ¿no? Y ¿qué tal si la hace llorar? ¿Qué tal que no sé qué? Y entonces la señora de la taquilla le dijo, mira, la película tiene cosas que te van a hacer llorar, tiene cosas tristes, se muere una niña, se muere de causa natural, no es algo feo, pero pues es muy triste porque su papá se queda llorando. Entonces le cuento un poco la película, le dice, si tú quieres entrar, pues vas con tu mamá, pero es una película que te puede hacer llorar, ¿no? Entonces siempre había también como ese cuidado. Y bueno, en algunos casos también yo me encontraba con gente de allá que decía, ¿estás estudiando y traes a tu hija? No, qué bueno, qué bueno. Incluso cuando se enfermó, fue una de las cosas que yo retomé. Así ya cuando me había dado cuenta de que la gran mayoría de las personas decían, wow, te trajiste a tu hija y sigues estudiando, ¿no? Ella se enfermó y nos mandaron al Cira García, que es un hospital en el que atienden extranjeros y cobran en dólares. Entonces, por la atención de ese día, que había sido solamente ponerle un suero, me habían cobrado creo que $60 solamente por el suero. Y yo dije, no voy a poder solventar un tratamiento aquí, ni una estancia siquiera de una noche aquí, si el suero, solo el suero cuesta $60, ¿no? Entonces hablé con el director del hospital y le dije, mi situación es la siguiente, yo soy madre soltera, mi hija depende absolutamente de mí, estoy haciendo una estancia de investigación aquí en tal parte, yo no tengo dinero para la atención médica, estoy becada, pero la beca tiene un límite, es una beca finita. No tengo más recursos como para decir, pues sí, se quede aquí todo el tiempo que necesite. Necesito entonces atención médica especializada para ella, pero no la puedo pagar como extranjera. Entonces el director del hospital se portó muy decente, llamó a la ambulancia, me llevaron en ambulancia y me dieron carta abierta para entrar al hospital pediátrico de Marianao y con eso que atendieran a mi hija, como a cualquier otro ciudadano cubano. Entonces, yo tenía la residencia en ese momento, pero se extendía hacia ella, así que nos respetaron esa cuestión y le dieron atención médica como se la dan a un ciudadano común allá. Ventajas y desventajas. Ventaja, no me iban a cobrar ni un peso. Desventaja, bueno, no es que la mejor atención la tengan los ciudadanos allá, porque no hay recursos. Entonces, es conocido el país porque los adelantos médicos y demás, cuando los extranjeros van con dinero en dólares, con euros, y entonces les sale baratísimo un tratamiento. Pero pues para la gente común que no lleva dólares, que no es de primer mundo, pues no es barata la medicina ya. Así que haber conseguido la atención médica para cualquier ciudadano, pues ya fue un aliviane para mí. No me asustó tanto ya hacerle frente a eso. Se hizo frente como se pudo. Es como si hubiera tenido atención médica aquí en el centro de salud, pero mi hija salió adelante de la enfermedad, así que eso era lo importante, ¿no? Bueno, así que ¿qué aprendí? Que no importa cuáles sean mis metas académicas, siempre es posible realizarlas con mi hija.
No a lo mejor en el momento en el que yo quiero o exactamente como yo quiero, pero sí es posible. Los hijos no son un freno. ¿Por qué lo digo? Porque justamente irse de estancia de investigación al extranjero pues era todo un reto, no es algo tan sencillo tampoco porque hay que buscar un lugar seguro, donde estemos cómodas, donde nos sintamos a gusto, donde podamos ver cuáles son igual las formas, las estrategias de estar a salvo por allá en caso de una emergencia, pero pues es lo que hacemos cotidianamente aquí también, ¿no? Solo que pues ya conocemos la ciudad, ya conocemos el lugar donde estamos y parece ser más fácil, pero pues es como un poco lo mismo. La otra cuestión, yo creo que también es necesario pensar en que los momentos en los que yo realicé esta experiencia pues también fueron los idóneos para mí, pero porque ella también se podía ir de la escuela fácilmente. Ahorita yo me quiero ir de estancia de investigación y evidentemente no me la podría llevar porque está en un CCH. Ya no es lo mismo, ya no puedo decir, yo la pongo al corriente, usted repítale las calificaciones, o sea, ya no es lo mismo, pero en ese momento fue posible. Ahora, ¿en qué momento tal vez hubiera sido un poco más complicado cuando era más bebé, cuando estaba pequeñita, cuando necesitaba todos estos cuidados que necesita un bebé? Pero a esta edad fue mucho más sencillo. ¿Qué no repetiría, por ejemplo? No repetiría la tontería que cometí de irme solamente con el seguro de vida, que era el obligatorio para CONACYT, que era el mío. Así que sí contrataría un seguro de vida para ella, que incluyera también atención médica. Eso es lo que yo no repetiría. No repetiría la tacañería en ese momento porque yo creo que si hubiera podido juntar, vender algo o hacer algo para que pudiera pagar la póliza de ella también, pero yo estaba muy confiada. Incluso recuerdo esa vez que dije, no, pero ella es muy sana, casi no se enferma, mejor no. Y efectivamente la vida me demostró que había cometido un error, había tomado una mala decisión. ¿Qué podría hacer mejor? Estoy segura que me lo tomaría con más calma y que confiaría un poco más en el proceso. Eso sí lo haría mejor porque en algunos momentos cuando salíamos a caminar y demás, cuando estábamos explorando donde ella quería explorar, de pronto llegaba mi pensamiento, híjole, y tienes que apurarte, y al ratito tienes que hacer esto, y al ratito tienes que hacer tal. Eso me sigue pasando a veces, así que ya más bien lo he domado, o trato de domarlo por lo menos. ¿Qué haría mejor? Pues eso, me lo tomaría con un poco más de sabiduría, confiaría un poco más en que sí lo podría hacer porque también ya había sacado una tesis así, ya había entrado un posgrado así, ¿no? Entonces no habría manera o no habría razón más bien para desconfiar de que pudiera yo terminar lo propio de lo académico y además disfrutar estar con ella. Entonces, bueno, eso lo haría mejor. Y la pregunta final que yo decía, ¿no? Al principio del programa, ¿lo volvería a hacer? Sí, definitivamente me volvería a ir de estancia de investigación y definitivamente me encantaría que fuera con ella. No sé si se dé, no sé si se logre, justo por lo que les digo, que ahorita ya está en la preparatoria, entonces es un poco más complicado. Pero yo creo que es posible y estoy pensando en hacer a lo mejor alguna estancia corta que me permita llevarla cuando ella tiene algún periodo vacacional, que son bastante largos en la UNAM, en el CCH. Entonces es posible que sí pueda encontrar la forma de realizar una estancia corta y de llevarla conmigo, y estoy segura que también ella lo disfrutaría y que no me diría que no. Sí me dice que no, por ejemplo, a congresos, porque me dice, no puedo faltar ni 2 días, así que, ok, entonces a congresos que son aquí cerca, pues sí me puedo ir 2 días y puedo buscar la manera de que ella esté bien, y es mucho más sencillo porque son 2 días, pero pues tengo que pensar mejor, tengo que cuadrar mejor ahora la idea o la posibilidad de una estancia. En este caso estoy pensando en una estancia postdoctoral, pero todavía no termino de decidirlo. También me gustaría pensarlo mejor, ¿no? Pensarlo mejor porque hay algunas estancias postdoctorales que son más complicadas que otras, pero bueno, en esas estamos. Definitivamente sí lo volvería a hacer. A mí una de las cosas que me han servido, motivado muchísimo también para realizar mi trabajo académico ha sido mi hija, porque siempre
pensé en que si yo hago lo que quiero hacer, que si yo disfruto de lo que estoy haciendo, le muestro también a ella que es posible disfrutar y que la maternidad no tiene que ser una carga y no tiene que ser una traba y no tiene que tener toda esa carga negativa social que hay, ¿no? Porque también esa es la cuestión. Cuando yo empecé a estudiar la licenciatura, a mí de pronto me decían, ¿y ya para qué estudias? ¿No? Sobre todo mis tías. Entonces, ¿y ya para qué estudias? Estás desperdiciando dinero y tiempo cuando deberías de estar haciendo algo como trabajar más, tener más dinero para tu hija, estar con tu hija. ¿Para qué estudias? Y bueno, en ese momento yo no sabía qué responder, yo no podía responder a veces, pero bueno, ¿para qué estudio? Pues porque me gusta y porque es mi forma de experimentar el mundo en este caso y porque me da la gana. O sea, básicamente. Y pues justo su por qué sigues estudiando es porque ya te volviste madre y eres soltera además, ¿no? Entonces, bueno, esa era como la carga negativa. Es una carga negativa con la que he tenido que lidiar en muchos momentos de la vida. En algunos momentos de la vida no estuve tan preparada para lidiar con eso, pero ya en otros pues es mucho más fácil, ¿no? Porque ya he aprendido también a contestar cuando es necesario. Pero bueno, esta es una experiencia muy padre para quienes estén pensando en realizar una estancia de investigación y llevarse con ustedes a sus hijos. Pues bueno, ya saben que sí es posible. A lo mejor hay que adecuar un poco el plan, a lo mejor hay que echar mano, ¿no? de la tribu, llevarse a alguien más, si es posible, pues háganlo, pero la cuestión es que no nos digamos que no antes de tiempo, ¿no? Esa sería como una de las cosas que yo también aprendí. O sea, el no te lo des tú, mejor que te descarte alguien más, pero tú no te descartes sola. Y menos por eso, ¿no? Porque todas las mujeres del mundo que somos madres, pues seguimos vivas, seguimos viviendo y necesitamos experimentar muchas otras cosas más allá de la maternidad. Entonces, bueno, ese fue este programa de hoy. Espero que les sirva, espero que les haya gustado. Fue un recorrido a grandes rasgos de lo que fue la estancia de investigación. La parte fea, digamos, fue la parte de la enfermedad de mi hija, pero bueno, salió adelante y aprendí a viajar en avión sola a la tierna edad de 8 años, pero todo fue maravilloso después de eso. Antes y después de eso yo puedo decir que fue una de las experiencias mejores de mi vida, y no necesariamente porque se plasmara todo en la investigación, sino por todo lo otro que viví, que aprendí, que sentí. Pues nos vemos en otro episodio más y ya saben, espero sus comentarios si han tenido experiencias como madres viajeras académicas, y nos vemos en el siguiente episodio de Mamá Académica. Hasta luego.